Roque para mí significa misericordia, fe, humildad, entrega. Fue y sigue siendo como una luz en mi camino. Roque, un portador de la misericordia de Dios. Da su vida por sus hermanos. Y eso es lo que hace Roque. La palabra estigma significa una señal o marca. En ese contexto pues, que queremos hablar, es una señal o marca que aparece en el cuerpo de personas, fundamentalmente de personas devotas cristianas. Y son señales, fundamentalmente heridas, que retraen o sea, que son muy similares a las heridas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En las manos, en el costado, en los pies, en la frente. San Francisco de Asís en 1224 recibió los estigmas. Un caso bastante más cercano a nuestro tiempo, el padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Este fraile capuchino que también recibió sus estigmas y que llevó por cerca de 50 años, ¿no? Y que son esos signos de la pasión, ¿no? Esos signos van acompañados frecuentemente con sufrir los dolores de la pasión, ¿no? En los tiempos de Cuaresma, en el tiempo de Semana Santa o los viernes durante el año, ¿no? Ese sentir los dolores de Cristo en la cruz, ¿no? Y algunos con derramamiento de sangre, ¿no? Pero hay que decir también que los estigmas son visibles o invisibles. Narrar la historia de Roque Jacinto Solaque es introducirnos en un testimonio de vida que afecta a muchas personas que lo conocieron y muchos otros que no. Roque vivió en el municipio de Restrepo, en el departamento del Meta, entre los años de 1994 y 1996, donde perteneció a la comunidad de la Inmaculada Concepción y padeció el fenómeno sobrenatural de los estigmas. Somos 3 hermanos. El mayor se llama Francisco, el que le sigue Luis Eduardo y yo, Roque. Era una persona muy humilde, muy sencilla, muy trabajadora, tenía mucha intención pastoral porque venía a trabajar con la infancia misionera en su parroquia y era una persona muy dada al servicio. Me impresionaba en él eso, que trataba igual a un niño, a un joven, a una viejita. Era muy pareja la relación que tenía con todos los seres humanos. Alguna vez se me acercó aquel seminarista y me dijo: Ernesto, recuerda que tu corazón ha sido creado por Dios y para Dios. Y nada ni nadie podrá llenarnos sino solo Dios, porque solo Dios basta. Esas palabras como que empezaron a hacer mella en mi corazón, en mi vida. Y ese seminarista fue Roque Jacinto Solaque. Cuando Roque llegó y empezamos a compartir, empezamos a notar que él en determinados momentos sentía unos desvanecimientos, unos desmayos, y no sabíamos por qué. Médicamente nunca se le pudo comprobar ningún problema de leucemia ni algún tipo de anemia extraña. No se le encontró ningún daño en su corazón ni en sus pulmones que nos permitieran certificar que había una enfermedad. De ahí empiezo yo a vivir la experiencia de los estigmas, pero diría yo internos, y a vivirlos en un silencio. El 13 de marzo de 1994 inició su experiencia con los estigmas internos durante 7 meses, viviendo el mismo dolor que padeció Jesucristo. El 13 de octubre de este mismo año, su experiencia se exterioriza con marcas sangrantes en manos y pies. Durante todo el transcurso de este tiempo,
Roque vivió experiencias místicas. Dios le pidió a Roque que si quería darle permiso para que los estigmas se vieran exteriormente. Al inicio Roque se negó, pero después de una oración en el oratorio de la casa, recibió los estigmas ya visiblemente. Entramos todos a la Eucaristía y él se quedó orando, allá postrado, porque era una persona de mucha oración, entonces él se quedó postrado orando, se terminó la Eucaristía y él seguía ahí. A mí me daba el pesar de irme y dejarlo allá, porque pues lo que yo creía era que él estaba enfermo. Entonces pues yo iba saliendo del santuario con ese pesar de que él se iba a quedar ahí enfermo. Cuando él levantó la cabeza, entonces yo me devolví y yo le dije: Roque, ¿por qué no se va a descansar? Entonces dijo: no, Farid, váyase usted tranquila para su casa, que yo estoy bien, solamente necesito orar. Yo fui el segundo que las vi, el primero que las vio, porque dormíamos en el mismo cuarto, en 2 camarotes. Dormía Carlos Díaz en un camarote y abajo dormía Roque. Yo dormía en el otro camarote de arriba y abajo el que soy padre, Jorge Nieto. Y Carlos, cuando se bajó del camarote a despertar a Roque para la oración, le vio los estigmas. Entonces Carlos se sorprendió mucho y me llamó a mí. Me dijo: Joaquín, mira lo que tiene Roque. Y yo bajé del camarote, lo vi, olí sus llagas, que olían desde luego a un aceite especial, el olor característico que después se comprobó que tenían las llagas de Roque, y pues inmediatamente como sentir ese amor de Dios por nosotros. Las sábanas y las toallas y camisetas y toda la ropa que sacaban de Roque, pues la característica era que la sangre no se pudrió. Nunca esa sangre se pudrió, no cogió mal olor, podía durar 8 días empacada entre la maleta donde me la bajaban, esa sangre no cambiaba de olor. Tenía la característica de que si yo me cortaba las manos y metía las manos dentro de esa agua con sangre para lavar las sábanas, eso eran cortadas, cicatrizadas inmediatamente. Fueron heridas que no me daban ninguna explicación por qué tenerlas. Me llamó la atención como médica y las empezamos a investigar, pero nunca encontramos causas de por qué una herida que duró tanto tiempo abierta no se sobreinfectó ni se cerraban, porque una herida, por más, si no hay un daño, siempre se cierra en un tiempo determinado. A Roque nunca se le cerraron, sino vísperas a su fallecimiento. La mayoría de los estigmatizados tienden a ocultar, ¿no? Porque se consideran indignos de esta gracia, de este don, ¿no? de esta similitud tan grande con nuestro Señor. Estando en clima caliente, él tenía como una bufanda y las manitas enrolladas. Entonces, digamos que fue un detalle del que no me percaté, y en realidad hasta el retiro en Marilandia me enteré que Roquecito pues era un alma expiatoria. La pasión fuerte empezaba el jueves en la noche, terminaba el viernes a las 3 de la tarde, que es toda la pasión que sufre el Señor desde el jueves santo, jueves por la noche, hasta su crucifixión a las 3 de la tarde. Todo ese tiempo Roque lo vivía, y era cuando más manaba sangre. Las de la corona y la del costado nunca se veía herida, pero se veía sangrar, que es más llamativo. Sangraba sin herida y siempre sangraba en la posición de abajo hacia arriba. Un líquido siempre fluye hacia el suelo. La sangre de Roque fluía hacia arriba, que no hay cómo explicarlo, porque por gravedad no puede suceder. Privilegio inmerecido de estar con él. En el momento justo en que estaba viviendo la pasión, y ver cómo las llagas de sus manitas se abrían, las llagas de sus pies y de su costado, incluso cuando recibía la corona de espinas y quedaba bañado en sangre. Dios le pidió ese sacrificio a Roque justamente para ser un colaborador en la salvación. La razón por la cual llegaron los estigmas es, uno, que Dios quería hacer aparecer su misericordia sobre la iglesia,
en los estigmas de Roque. Y esa misericordia se expresaba y se le pedía a Roque que le ayudara en la salvación de las almas. Justamente por eso fue que Roque decidió y le dio permiso al Señor que se le hicieran evidentes los estigmas, porque en una aparición, en una visión que Roque tuvo, en la cual vio el cielo y el infierno, Dios le mostraba a Roque todas las personas que se podían salvar a través de su entrega, de su sacrificio, y también pues las personas que se podían condenar sin ese sacrificio. Yo puedo ofrecerme en expiación por la salvación de otros, ¿no? Y Dios en sus designios y en sus misterios, porque aquí entramos en el campo de Dios y Dios actúa como desea y como quiere según su santa voluntad, ¿no? Entonces puede ser casos como estos, ¿no? El mismo Padre Pío de Pietrelcina, Santa Catalina de Siena, el mismo San Francisco de Asís, que se ofrecen como víctimas de expiación por la conversión, por la salvación de otros, ¿no? De sus propios hermanos de sangre, por la conversión de sus familias, de sus comunidades, de sus parroquias, de los sacerdotes. Entonces eso es posible porque es yo que me ofrezco, ¿no? Unido al gran mediador y a la gran ofrenda que es Cristo Jesús, unido a Él yo me ofrezco, ¿no? Como víctima de expiación. Aceptar a Cristo siempre tiene una connotación de sacrificio, de cruz, pero es también una connotación de salvación, ¿verdad? Me tiré y lo cogí por los codos y le dije: Roquecito, estás muy pálido, te vas a desmayar, ¿qué tienes? Y él con los ojitos cerrados ahí se agarró de la pared y de lo que yo lo sostuve con los brazos. Pero él trató de zafarse de mí. Me dice: no, lo que pasa es que cuando yo me encuentro una persona de sorpresa y está en pecado, yo me pongo muy mal. Entonces, yo en pecado pensé. Pero a renglón seguido le vi los guantes que inicialmente estaban totalmente blancos y aquí empezó a salir una gota de sangre y se llenó todo el guante de sangre. Y ciertamente que se convierten en instrumentos muy grandes de Dios, ¿no? Y son atacados por el diablo, ¿no? Como tantos otros santos también que sin haber recibido los estigmas, pues también han sido atacados por el demonio, ¿no? Porque se le vuelven sus grandes enemigos, ¿no? Porque a través de esa gracia, a través de su vida cristiana, pues le arrebatan tantas almas, ¿no? Y entonces pues el diablo ciertamente no está contento. Por eso se preocupa. Y esa era la preocupación, digámoslo así, del demonio con Roque, que soltara ese sacrificio de tener las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, eso lo atacaba de muchas maneras, en muchas ocasiones también, estando cerca a la Eucaristía, en la sacristía, también lo golpeaba mucho, lo sacaba. Una vez lo tiró desde el segundo piso con la silla de ruedas y todo hasta el segundo piso. En fin, muchos ataques en el cual pues el demonio expresaba como su ira frente a lo que tenía Roque, la misericordia de Dios. Que fue la odontóloga, le tocó hacer, si no estoy mal, un número de puentes porque en muchas oportunidades le rompió sus dientes. Yo le hice aproximadamente unas 6 prótesis, tanto superior como inferior. De la superior, que era la que él tenía originalmente, lo que llamamos un TM, o sea, un removible todo metal, la dobló. No se pudo arreglar porque estaba completamente pandeada, doblada. Le hice una prótesis luego, una mucosoportada que llamamos en acrílico, y esas reiteradamente las partió. La inferior le hice una con una barra metálica y estaba completamente a la inversa. Es una forma de herradura y estaba completamente inversa. Él nos contaba que a veces el demonio se le aparecía de unas formas físicas horribles
De hecho, muchas veces lo que acontecía eran en instantes, en fracciones de segundo. A veces, haz de cuenta, estamos tú y yo acá y te descuidas un momento y cuando volteas a mirar lo ves en una condición terrible, lleno de sangre, como si lo hubieran arañado por todo el cuerpo, pero en instantes. La muerte siempre es un paso, ¿no?, de la vida. La vida se transforma con mucha confianza, además habiendo vivido en una situación de fe tan intensa con Roque y saber que el sacrificio de Roque significaba para él asegurarse el cielo. Médicamente, pues podemos decir que murió de un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Que es en últimas lo que casi siempre todos morimos, pero decir que tenía una enfermedad como tal, que fue la que lo llevó a la muerte, no encuentro ni por los exámenes ni clínicamente podría demostrar. Fue un día muy triste para nosotros. Esa misma noche pasaron unos acontecimientos muy particulares. La casa se llenó de mariposas, toda la casa, tanto el primer como el segundo piso se llenaron de mariposas, que fue un fenómeno extraño, solo pasó ese día. Pues eso lo decía la gente, ¿verdad? Que eran como las almas que Roquecito ayudó a sacar del purgatorio. Si bien los favores de tipo científico atribuidos a la intercesión de Roque llegan a ser de mayor interés tanto para las personas del común como para la misma Iglesia Católica, ya que muestran lo sobrenatural de los hechos y su carácter divino. Roque ha sido principalmente un instrumento que ha contribuido a la conversión de muchas personas. El proceso de fe se acrecentó porque muchas personas en vida pues sintieron la experiencia de Roque, bien sea porque hablaron con él, bien sea porque tuvieron alguna relación con él o porque conocieron simplemente de la vida. La tumba de Roque empezó a ser muy visitada y empezaron a existir testimonios de muchos favores recibidos a través de la intercesión de Roque y que aún continúan, de personas que vienen a orar a la tumba o que en otras partes, incluso en otros países, a través de testimonios, sin venir acá, pues se pueden encontrar testimonios de la intercesión de oración de nuestro hermano Roque por alguna de las circunstancias que yo le pido. En ese momento estoy en adicción activa. Yo he estado durante 20 años buscando salir de la adicción y no he podido. He recurrido a los mejores centros de tratamiento que en su momento había en Bogotá y no he podido parar. El diagnóstico es un carcinoma de testículo derecho en estadio 3 con metástasis en pulmón derecho y en la parte peritoneal de mi cuerpo, o sea, en la parte derecha. O sea que el cáncer había migrado a dos partes, ¿sí? Entonces, a dos partes del cuerpo. Lógicamente el diagnóstico era preocupante porque no se sabía si esa metástasis iba a llegar a otros sectores, a otros órganos. Entonces, pues prácticamente a mí me dieron una sobrevida del 60% en los mejores casos. El infierno yo lo vi como un calabozo, un cuarto cerradísimo, más parecido a un túnel. Y allí las paredes se veía una baba roja, no sé si es la llama que dice la gente, pero es una baba roja. No sé si es caliente porque no la llegué a tocar, pero sí veía que esa baba atrapaba allí a todas las personas que yo veía. Cuando yo oí la descripción, mi pensamiento fue: yo vengo de ahí, yo lo conozco, yo vengo del infierno. Y finalmente es una descripción muy parecida a lo que es la adicción activa. El infierno también comienza aquí, comienza en la medida en que permitimos volvernos nuestra vida un infierno, el infierno comienza aquí. Sentía que no tenía esperanza, que estaba como condenado a morir consumiendo en una adicción que era
pues ya un infierno para mi vida. Y que me cuestiona Roque en el sentido de ¿para qué? ¿Para qué tanto dolor y para qué tanto sufrimiento? Desde la invitación de volver eso amor. De que el sufrimiento tiene un sentido en el amor. El sufrimiento debe ser un ofrecer por la conversión mía directamente, por la conversión de mi familia, o sea, directamente una entrega. Al final de 2003 acabo conviviendo con ellos en San José. Y me acerco mucho más a Roque en oración. Y me acerco mucho más a Roque en oración porque estoy confrontado con ese significado del dolor y con definitivamente la entrega que hizo de su vida en pos de dar testimonio de amor, porque eso fue lo que hizo, ¿no? Con Miriam, pues ella me ofreció todo su apoyo, su oración, su acompañamiento y me conectó directamente con la experiencia de fe ya particular que ella tenía a través de la comunidad de una comunidad religiosa que se estaba formando acá. Entonces ella me comentó y me habló de Roque, que es un ex seminarista, pues yo poco conocía a él, poco conozco realmente de la historia de él, lo que ella me contó y algún video que vi sobre la vida de él. Y ella me comentó esa experiencia y pues ella me fue acercando ahí. Ella me comentó de él, digamos, de las experiencias que había tenido y ellos conservaban unas reliquias que llaman de Roque, que eran digamos, una especie como de manto que tenía y en el que conservaban los residuos de la sangre que él le emanaba de sus estigmas y algunas experiencias que tenía muy fuertes ya de fe que él tenía en su seminario, ¿no? Yo logro la abstención y estoy, digamos, ya un par de años por lo menos abstemio, en recuperación, limpio. Y lo que me pide es transmita, comparta lo que le ha sido otorgado. Comparta lo que le ha sido otorgado. Arrancamos Fundación como propósito del Señor para con nosotros y todo el tema de Roque ha sido un acompañante permanente de Fundación porque en Fundación acabamos teniendo un convenio con otra fundación en Bogotá que maneja pacientes de Sanitas y de Famisanar y deciden remitirnos los pacientes desahuciados. Cuando yo estaba más o menos en la segunda quimioterapia que era muy fuerte y pues los marcadores tumorales no indicaban todavía que hubiese cedido el cáncer, que se hubiese desaparecido, pues en esa búsqueda hubo un día que estuvimos en oración y me llevó donde Alonso. Él hizo una oración bastante, digamos, sentida y utilizó las reliquias conmigo y pues yo tuve una experiencia, digamos, que indescriptible porque realmente yo no tengo, digamos, lenguaje humano para poder describir lo que yo sentí. Fue una cuestión muy impactante. Yo entré como en un shock, lloré mucho y después de esa experiencia ya en los exámenes siguientes pues apareció ya los marcadores tumorales normales, se bajaron esas medidas, me hicieron nuevos TACs y en los TACs apareció registrado pues que ya eso, donde había emigrado el cáncer pues había cicatrices, entonces pues uno lo lee desde la perspectiva de la fe que hay un acto especial y de hecho yo lo sentí así. Todas las personas que pasan por nuestra fundación acaban profundamente cuestionadas por la experiencia de Roque. Y digamos que si bien algunos de ellos no creen, finalmente todos acaban cuestionados con el sentido del dolor y con el sentido del sufrimiento. Lo que más extrañó era lo de la metástasis, ¿no? O sea, que se haya suspendido ahí, hayan aparecido, digamos, como una cauterización de los lugares sin intervención quirúrgica, porque yo no tuve que tener intervención quirúrgica y hasta el momento no la he necesitado, ya son 14 años que he pasado. La adicción es una estrategia para eludir, evitar el dolor, entre otras cosas, el dolor, el miedo, la tristeza. ¿Sí? Y se coge un comportamiento, una sustancia para mitigar o evadir esos sentimientos. Y cuando encontramos el testimonio de Roque donde el significado del dolor es finalmente el significado de su vida, pero además que en esa experiencia está todo el amor por todos,
que es finalmente la experiencia de Cristo, pues es mucho más fácil asumir el dolor de la enfermedad de la adicción por un lado, y por otro lado encontrar la cercanía de Dios, en la misericordia de Dios, para resignificar la vida a partir de una experiencia de enorme dolor. Como persona de fe creo que ahí intervino, yo diría que no tanto la mano de Roque, sino Dios a través de la intercesión de una persona especial, ¿no? Que es una persona que tiene más acercamiento, digamos, más intimidad y más experiencia de fe que uno. Y pues uno de alguna manera cree en eso y yo sí creo que ahí hubo una intervención especial. Las verdaderas marcas de fe que dejó Roque no quedan en las fotos ni videos que existen de él, sino en las vidas de aquellos que conocen su historia. Fundamentalmente usted tiene aproximadamente 250 casos de santos y de beatos que han sido portadores de los estigmas. Pero aquí me parece interesante clarificar y subrayar cómo se canonizan o se beatifican estas personas, no porque llevaron los estigmas, sino por una vida completa de santidad, ¿no? Y entonces el juicio no es tanto sobre la autenticidad de los estigmas, sino sobre la santidad de vida, sobre la heroicidad de sus virtudes, ¿no? Uno podría pensar ciertamente que hay un juicio indirecto también de aprobación de la autenticidad de sus estigmas. Roque no es santo, no está declarado santo, pero finalmente yo veo la acción de Roque espiritualmente en el día a día. Lo veo en las personas de fundación, lo veo en las personas que se acercan a la tumba de Roque, lo he visto aquí. Mucha gente venía a visitar, bueno, cuál fue el primer lugar, etc. Y veo, digamos, que su presencia, su mensaje de amor, pues que sigue vigente, que sigue obrando. Todo este proceso con Roque me llevó a una fidelidad más, a un compromiso bautismal más serio y más comprometido. Y Roquecito ha sido una persona que en mi vida de fe está muy presente, en la vida de mi esposa, de mis hijos. Y creo que es una inspiración en mi vida que me motiva a entregarme, a darme, a saber esperar con amor, con alegría. Yo me esfuerzo para que pueda vivir las enseñanzas de Roque, o sea, que uno pueda servir sin interés. La Iglesia en 20 siglos ha aprendido que el tiempo es maestro y que el tiempo revela, ¿no? Entonces vamos con prudencia y con paciencia. En el caso de Roque, la Iglesia no se ha pronunciado. Tantas almas que a través de su sí ayudó a muchas personas, a través de su intercesión y de su sacrificio y de su dolor, pues a que purificaran sus almas y que alcanzaran de Dios la intercesión de Roquecito y finalmente también pues la gracia de la eternidad. Después de Roque me di cuenta que nosotros como médicos no tenemos conocimiento de muchas cosas, de muchas enfermedades y de muchas situaciones se nos salen de las manos y que solo con experiencias de Dios podemos. Como mujer, como mamá, como hija, son muchas cosas. Lo que Roque me enseñó, especialmente porque me enseñó a ser más humilde, a ser generosa con el dolor ajeno,